Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición para mí poder compartir nuevamente un estudio de la palabra del Señor. Hoy seguiremos con el estudio de la doctrina de la palabra. En el último estudio vimos que hay múltiples evidencias que respaldan la autoridad y confiabilidad que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Vimos antes evidencias internas de la misma palabra que nos muestran que es palabra de Dios y por tanto tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y en el último estudio de este tema vimos un listado de evidencias externas que nos sirven para tener más certeza o algún tipo de conocimiento respecto a otras evidencias, ¿cierto? Que dan soporte a nuestra confianza en la palabra. Hoy responderemos, hermano, a la pregunta sobre ¿quién puede entender la palabra? Comenzaremos con este estudio. ¿Todos pueden hacerlo? Hay que tener estudios especiales, hay que ser teólogo, hay que ser un erudito, solamente ellos pueden entender la escritura. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Porque esto es un estudio bíblico, así que estudiamos lo que dice la palabra respecto a la misma palabra. Así que vamos a orar. Señor, te presentamos este tiempo en tus manos, papá. Tú sabes lo que necesitamos de ti. Señor, tú sabes mejor que nosotros y te rogamos que tú nos muestres eso, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro corazón, Señor, también, papá, pueda ser humilde para reconocer qué es lo que necesitamos de ti, cuánto necesitamos, Señor, muestra. Si en nosotros hay un corazón, Señor, que se está alejando de ti, muéstranos, Señor, en nuestras mentes, ¿sí? No hemos visto tu palabra como debemos verla, sino no hemos acercado ya como deberíamos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude a darnos cuenta, que nos dé motivación, que nos dé fuerza, Señor, para en medio de todo este tiempo desafiante que estamos viviendo, Señor, poder acercarnos más a ti, aferrarnos a ti, Señor, y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, vamos a pasar ya al tema. La Biblia es un libro que está conformado por otros libros, ¿sí? Creo que eso la mayoría de los cristianos ya lo sabemos, ¿sí? La Biblia como libro es muy especial en esto porque tiene 66 libros diferentes donde cada uno de ellos cuenta o nos muestra algo distinto respecto a Dios y respecto al ser humano. Dios escogió, compartiendo su revelación, revelarse a sí mismo de esta forma. Cada libro tiene su historia, cada libro tiene su contexto, cada libro tiene su autor. Y de verdad es muy importante que entendamos que esta fue una elección de Dios, ¿sí? Dios decidió revelarse a estos hombres y que a estos hombres inspirarlos, ¿cierto? Por su Espíritu Santo, para que escribieran la Biblia, para que cada uno de ellos escribiera cartas, libros, tal cual como ellos pensaran que había que hacerlo, pero cierto, siendo siempre guiados por Dios, como vimos anteriormente, ¿cierto? Dios se encargó de inspirarlos para ir escribiendo, pero Dios utilizó sus características personales, su forma de hablar, su enfoque, sus preocupaciones, y a través de ellos Él se revela a sí mismo y al mismo tiempo nos revela parte de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿sí? Ahora, esto es un libro y como todo libro, la forma principal de obtener conocimiento de él es a través de la lectura, ¿sí? Ahora, es la forma principal porque hay otra forma de obtener conocimiento, por ejemplo, escuchándolo, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios y las personas que no saben leer por muchos años, creo que la mayoría en realidad de la historia, no leyeron la Biblia, tampoco tenían Biblia a su alcance. Entonces lo que ellos hacían era escucharlo. Personas se lo leían o iban a los cultos y ahí recibían enseñanza bíblica, pero ellos no iban directamente a leerlo. Hoy día ya no es así. Hoy día tenemos la ventaja, hermanos, de que en nuestro país el porcentaje primero de alfabetización es súper alto. La mayoría sabe leer, ¿sí? Y este número sigue aumentando. Cada vez son menos los que no saben leer. Lo mismo pasa alrededor del mundo. En general la alfabetización está aumentando. Esto nos da la posibilidad de cada uno de nosotros acercarnos a la Biblia con mayor o menor dificultad y poder leerla. Pero también podemos recibir palabra escuchándola, ¿cierto? A través de otros. Y hoy día más encima, los celulares, ¿cierto? Hay aplicaciones de Biblia que son gratuitas, que traen varias versiones de la Biblia, cada una de ellas. Y en muchos casos tienen la opción también de escuchar una lectura. Entonces voy a poner acá un ejemplo. Este es la Biblia. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver la Biblia. Y ahí le voy a poner play. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo. La Reina Valera, hecho 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces hoy día tenemos al alcance de la mano esto para todos nosotros, ¿sí? Que Dios nos ayude a aprovechar esto y también a ser agradecidos, porque no siempre fue así. Creo que la mayoría de nosotros tenemos acceso o a una Biblia en celular, o a una Biblia por internet, o a una Biblia física, al menos una. Algunos tenemos la bendición de tener más
de una y más encima con diferentes versiones, con diferentes tipos de lenguaje, como ustedes saben. Todas buscan compartir el Evangelio, ¿cierto? De la forma más clara, el mensaje que Dios quiso dejarnos, traduciéndolo desde el original, desde el hebreo, desde el griego, desde el arameo. Y ¿saben qué? Me gustaría comenzar este estudio que habla sobre la claridad comparando algunas versiones con un versículo súper conocido. Ya ahí podríamos hablar de 3 tipos de Biblia, ¿ya? Una que tiene un enfoque en ser lo más literal posible respecto a los originales, por un lado. Ahí está, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia textual, la Biblia de Jerusalén. Al otro lado están las que no buscan ser textuales, sino ser más explicativas. Tratan de que las personas entiendan, ¿cierto?, lo que se dice, más allá de que tengan que cambiar la forma en que está escrita originalmente, porque lo que a ellos les importa más es que se entienda. Ahí está la Biblia de lenguaje sencillo, la TLA, la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, y hay otras Biblias que están ahí como entre medio, como la nueva versión internacional, o la nueva versión, no es nueva versión, la versión viviente, que creo que se llama. Bueno, así hay varias versiones que están ahí entre medio, que no son ni tan literales, pero tampoco son tan con este enfoque en hacerlo sencillo, están ahí entre medio. Entonces voy a poner acá, hermanos, voy a comparar el versículo Juan 3:16, que es uno de los más conocidos, lo voy a leer en diferentes versiones, en 7 versiones por ahora, ¿ya? Dice así en la Reina Valera de 1960: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la versión que nosotros más conocemos, la más usada en Chile y en Latinoamérica en general. Es la versión hecha por Reina Valera, pero que ha pasado por un montón de revisiones hasta llegar a la versión de 1960. Esa revisión han seguido saliendo más revisiones. Está la revisión de Gómez, hay una revisión del 2000, una revisión del 2004, una revisión del 2008. También está la del 98. Pero la versión de 1960 ha permanecido, ¿cierto?, como la más usada. Tiene una forma poética muy bella, hermosa, ¿sí?, para compartir algunas cosas. Y es muy literal, eso es muy, muy bueno. La Biblia textual, una Biblia que se enfoca más en lo literal y que es más moderna, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? Que la 1960 dice que ha dado a su Hijo unigénito y la Biblia textual dice que dio a su Hijo unigénito. Y todo el resto es igual. Entonces es muy, muy similar y obviamente no se pierde nada del mensaje. La Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, sí, pero es una muy buena traducción, hecha por muy buenos eruditos, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí hay un poco más de cambio, ¿cierto? Porque tanto amó, en vez de porque de tal manera amó, pero significa lo mismo. Y después es para, en vez de que no se pierda, que no perezca, ¿sí? Entendiendo que la palabra en griego que se utiliza ahí puede traducirse de ambas maneras. Ahora vamos al otro extremo. Biblias que son más explicativas, más sencillas. La PDT, que es una Biblia que nosotros conocemos, ¿cierto?, que algunos tenemos, dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, en vez de unigénito, ¿cierto?, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tampoco se pierde el sentido del mensaje. La Dios habla hoy, también una Biblia católica, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y siguiendo el camino que sigue la Biblia de Jerusalén, traduce muera, ¿cierto?, en vez de que se pierda. Y la TLA, que es la Biblia con lenguaje sencillo que más se utiliza, ¿cierto?, que he visto acá gente cercana utilizándola, dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo, ¿cierto?, ahí aclarando que cuando habla del mundo está hablando de las personas, ¿cierto?, no del planeta físico, que me entregó a mí, como está hablando el Señor Jesucristo, que soy su único hijo, ¿cierto? Entonces ahí también explica claramente, ¿cierto?, que el único hijo del cual se está hablando acá es del mismo, es Jesucristo hablando de sí. Dice: para que todo el que crea en mí, en vez de para que todo lo que en él crea, sino que ya lo asocia a sí mismo directamente, no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Se fijan? Cada una de estas versiones busca entregar el mensaje lo más claro posible, siendo respetuoso con el texto original. Y son diferentes, pero no se pierde el mensaje. Sí, hay otros versículos donde podríamos encontrar más diferencias, sobre todo en algunas palabras que son explicativas. Pero en general, hermanos, las diferentes versiones que nosotros tenemos al alcance nos permiten acercarnos a la Biblia, ya sea con un lenguaje más textual, un lenguaje un poco más antiguo, como la versión Reina Valera, la versión de Jerusalén, con un lenguaje más actual, como la NBI, la Dios habla hoy, la PDT, Palabra de Dios para Todos, o un lenguaje mucho más sencillo, más explicativo, como la TLA, para los que están, sobre todo, recién comenzando, ¿cierto?, a conocer a la palabra.
Todas buscan entregar el mensaje siendo fieles a lo original, hermanos, pero entendibles al lector actual. Ahora, ¿de qué nos sirve eso y qué tiene que ver con la claridad de la escritura? Es que tenemos que tener claro, y yo sé que lo tiene usted, la mayoría de ustedes lo tiene, ¿cierto? Que la Biblia fue escrita en un idioma, en un contexto cultural diferente. Sí, el griego y el hebreo son idiomas muy distintos al español y por lo tanto hay que pasar por un proceso de traducción sí o sí. Y en ese proceso de traducción, las personas que traducen no son inspiradas por Dios en esta traducción, entonces cada uno de ellos trata de hacerlo de la mejor manera posible. Son eruditos, son especialistas. Las Biblias modernas son críticas, ¿cierto? Reciben crítica, hay grupos de trabajo, no trabaja una sola persona de diferentes denominaciones. En algunos casos solamente cristianos, en otros casos cristianos y no cristianos por igual, en otros casos gente de diferentes religiones se unen, eruditos, ¿cierto? Para hacer traducciones todos con el fin de tratar de defender, de lograr que lo traducido sea lo más cercano al original, porque los originales fueron inspirados por Dios, ¿cierto? Y hay palabras, la traducción siempre es difícil de hacer, la traducción no es algo sencillo, porque hay que llevar un concepto o una idea desde una cultura a una cultura distinta. Entonces, hermanos, la verdad es que el trabajo de traducción es muy grande. Sigamos orando por los traductores. Hay lenguas hoy día en que no hay Biblia, ¿cierto? Entonces es necesario traducir y que Dios siga levantando traductores para traducir esas lenguas, y esa es una labor que honra a Dios y que también honra a las personas que no conocen al Señor, para poder llevarle el Evangelio, y a los cristianos que están ahí naciendo para que también puedan tener acceso, así como nosotros, a la palabra de Dios en su lengua, en la lengua de su corazón. Nosotros queremos leer, queremos entender lo que Dios quiso decirnos. Por eso estos traductores están ahí trabajando constantemente, buscando mejorar la forma de poder traducir y que sea claro para nosotros el mensaje. Mi recomendación siempre es utilizar más de una Biblia, no quedarse solamente con una. Eso nos permite asegurarnos, ¿cierto?, de que lo que se está traduciendo es claro, lo que estamos entendiendo es claro. Algunas Biblias nos ayudan a entender más, sobre todo la de lenguaje sencillo, o la Biblia esta intermedia como la NBI o la misma PDT, que sí es más sencilla, pero también ahí es un poco más textual que la traducción de lenguaje actual o que la Biblia de lenguaje sencillo. Le animo a eso, hermano, a usar más de una Biblia si usted la tiene al alcance. No se conforme, lea la Biblia en otra versión. Eso también muchas veces nos confronta, porque hay versículos que hemos leído tantas veces que de repente le perdemos el sentido, le perdemos el significado de él, porque ya lo sabemos de memoria y ni siquiera lo estamos leyendo, sino que ya sabemos lo que viene después. Cuando leemos otras versiones, muchas veces eso nos permite darnos cuenta de cosas que no nos dimos cuenta cuando leímos la Reina Valera, como siempre. Así que le animo por eso. Ahora, ya tenemos la Biblia que nosotros escojamos, 1, 2, 3, 4, 5. En ella tenemos 66 libros, y cada uno de estos libros tiene un contexto histórico particular, cada uno tiene un contexto teológico particular. Lo que Abraham sabía no era lo mismo que sabía Moisés acerca de Dios, no era lo mismo que sabía David, y no era lo mismo que sabíamos nosotros, que sabía Pablo, que sabe Pedro, que sabe Juan en Apocalipsis. Cada uno de ellos habían pasado por procesos históricos, culturales y teológicos, ¿cierto? Dios se les había revelado de una forma diferente. Así en Apocalipsis el apóstol Juan ya sabía del Señor Jesucristo, sabía de la crucifixión, sabía de la resurrección, mientras que para Abraham, para Moisés, para el rey David, era algo, para Samuel, por ejemplo, para los profetas, algo que veían a la distancia, que ellos estaban esperando que Dios se manifestara, pero que no había sucedido. Entonces tenemos que entender, cuando leemos la Biblia, ese contexto para poder entenderla mejor. Aparte, también cada una tiene un género y cada género es diferente. Las poesías no son iguales que los libros históricos, son muy diferentes. Unos se usan figuras muy bonitas, muy bellas, como las poesías, ¿cierto? Los salmos, por ejemplo. Y otros tienen un fin de mostrarnos las cosas tal cual fueron. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos de darnos cuenta de estas dos cosas. Son muchas cosas las que tenemos que saber. Por ello, hermano, es normal que nosotros nos encontremos muchas veces con pasajes difíciles de entender. Y algunos pueden hasta parecernos acertijos. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué nos quiso dejar Dios aquí para nosotros? ¿Qué quería? ¿Por qué Dios inspiró a este hombre para decir esto? ¿Qué quiere Dios decirnos? ¿Es posible de verdad entenderlo? Hay pasajes que son enredados en la forma de escribir, en que están escritos, sí, porque tienen una lógica condicional y luego tienen otras preguntas y luego vuelven al tema original. Entonces hay que leerlos con cuidado. Hay otros en los que aparecen figuras o situaciones históricas que son extrañas para nosotros. ¿Por qué le pasó un zapato? ¿Qué significa la puerta, el ojo de una aguja? ¿Por qué no puede pasar un camello? ¿Qué es un dracma? Lo enseñado en algunos pasajes, ¿cierto? Está tan asociado a temas culturales que necesitemos, ¿cierto? Para poder entenderlo, entender esa situación cultural.
Hasta cosas tan sencillas como la oveja, ¿sí? Yo le digo, yo siempre lo he dicho, yo no soy un experto en ovejas, yo nunca he tenido una oveja, nunca he vivido cerca de ovejas, no conozco el olor de la oveja. Hay hermanos nuestros que sí lo hacen, que tienen esa ventaja. Entonces cuando la Biblia se habla de oveja, entienden mejor esos pasajes y lo que tengo que hacer yo entonces es estudiar acerca de las ovejas para poder entender de qué está hablando el pasaje de mejor manera. Sea como sea, hermanos, la palabra nos presenta desafíos. Y ella misma lo reconoce. Hasta hay pasajes que son difíciles de entender porque son confrontacionales con lo que nosotros creemos. Muchas veces nosotros lamentablemente tenemos creencias, ¿cierto?, que vienen del mundo o que vienen de una iglesia donde se nos ha enseñado algo. Y vamos a la palabra con esa creencia y tratamos de ver esa creencia en la palabra y nos encontramos con pasajes que confrontan esa creencia y eso muchas veces es difícil. Entonces decimos, ¿cómo va a ser esto así si yo siempre he creído esto? Otro. Yo he creído A y aquí me está diciendo que es B. Entonces, ¿cómo puede ser así? Y nuestro deber como hijo de Dios es honrar la palabra, ¿cierto? Es someternos a lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, puede que nos encontremos con pasajes difíciles y la palabra misma nos lo dice en 2 de Pedro 3, 15 al 17. Y dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro está animando a sus hermanos. La paciencia de nuestro Señor, Él no ha venido todavía, ¿cierto? Por paciencia. Y esta paciencia es para nuestra salvación, le dice Pedro a sus queridos hermanos. Y luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, entonces Pablo le ha hablado acerca de que la venida del Señor se está demorando para nosotros, pero en realidad es por paciencia, porque Dios está siendo paciente con nosotros. Él lo ha dicho, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, en las epístolas que Pablo escribió, entre las cuales, entre las epístolas, entre las cosas que escribió, hay algunas que son difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender en las cosas que el apóstol Pablo escribió. Y eso es claro para Pedro. Y yo creo que esto nosotros lo tengamos muy claro. Hay cosas que Pablo escribió, y si también en el resto de las escrituras para nosotros pueden haber cosas que son difíciles de entender. Y sigue el apóstol Pedro diciendo, las cuales, estas cosas que son difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces el apóstol Pedro, imagínense, el apóstol Pedro, enseñado por Cristo mismo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, indica claramente que en los escritos de Pablo hay cosas que son difíciles de entender. Necesito enfatizarlo lo más que pueda. Pedro, el apóstol, una de las columnas de la primera iglesia, de la misma cultura que Pablo, viviendo ahí judío, viviendo en un contexto griego, lleno del Espíritu Santo, un hombre espiritual, un hombre que dio la vida por el Señor, un hombre que dio la vida por el Evangelio. Él dijo que hay pasajes difíciles de entender. Entonces, hermanos, si usted encuentra pasajes difíciles de entender en la palabra, no se achaque, no se desanime, no se bajonee, porque hasta Pedro encontró pasajes difíciles de entender en la Biblia. Si Pedro encontró pasajes difíciles de entender, ¿cuántos más nosotros podemos encontrarnos con situaciones así? Así que no se achaque, no significa que usted sea débil, no significa que usted sea de alguna forma esté lejos de Dios. Y eso es lo segundo, hermano. Si usted encuentra pasajes difíciles, no significa que usted está lejos de Dios. Pedro era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y en este momento inspirado por el Espíritu Santo. Él fue enseñado por Jesucristo, nuestro Señor. Él seguramente escuchó sermones del apóstol Pablo, escuchó a los mejores maestros de aquel tiempo. El apóstol Pedro tenía dones, era activo en la iglesia, súper comprometido en el servicio, capacitado por Dios, y aún así declara que hay pasajes que son difíciles de entender. Entonces, hermanos, le animo a no achacarse, sino a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando hay pasajes difíciles de entender. Y por eso tenemos que tomar esto que dice el apóstol Pedro como un llamado de atención a nosotros, porque él dice, y estos pasajes, los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Sí? Tuercen esta escritura y esto es para su propia perdición. Si Dios dejó este aviso acerca de que había pasajes difíciles, es porque para Él es importante, para nuestro Señor, nuestro Dios, que nosotros entendamos esto y no nos conformemos. Sepamos que van a haber pasajes difíciles, pero tengamos cuidado al respecto. Ok, me encontré con un pasaje difícil, ¿qué hago ahora? Entonces lo que hay que tener cuidado es con estas dos cosas, no ser indoctos, o que significa también ignorante, así lo traducen otras versiones, y no ser inconstante o inestable, ¿ya? Y vamos a estudiar un poquito esto. Hay pasajes difíciles de entender, tenemos que tener cuidado de no torcer la escritura. ¿Cuándo torcemos la escritura? Cuando somos ignorantes respecto a ella o cuando somos inconstantes. Hay una debilidad nuestra interior espiritual. Entonces los indoctos son aquellos que no saben por ignorar algo y por ello pueden torcer la palabra.
Por eso, ¿cómo se resuelve esto? Estudiando. Voy a poner un ejemplo. Algunos yo he escuchado que dicen la palabra de Dios es tan clara que hasta un niño puede entenderla. Y yo digo, sí, puede ser. Pero ese niño tiene que haber estudiado algo o tiene que haber sido enseñado. Por ejemplo, ¿qué es un fariseo? Eso no es algo que uno pueda deducir de una cuando lee la Biblia por primera vez. ¿Y cuál es la diferencia que tienen los fariseos con los filisteos? Porque se parecen, los dos son eos y te empiezan con F. Y los filipenses, porque filisteo y filipense se parecen. ¿Sí? Yo creo, no sé si usted ya sabe las diferencias y conoce estos tres grupos, ¿cierto? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes son los filipenses? ¿Sí? Si no lo sabe, hay que estudiar. Y si sabe la diferencia de estos tres, significa que usted ya ha estudiado y ya no es ignorante en estos temas. ¿Se fijan? Todos nosotros necesitamos aprender para poder entender la Escritura. Y los indoctos a los que se refieren aquí son las personas que prefieren no aprender, que prefieren recibir el mensaje masticado y no aprender ellos, ¿cierto? Para poder entender lo que dice la Escritura y que no sea entorcida. Y muchas veces por no aprender, por quedarse en la ignorancia, ¿cierto? Somos más fácilmente engañados o nosotros mismos damos una mala interpretación a un pasaje. Por eso cuando nos encontramos con cosas, con palabras que no entendemos en la palabra, en la Biblia lo que tenemos que hacer es estudiar, y estudiando se soluciona el problema de ser indocto, de ser ignorante. La ignorancia en sí misma no es mala, todos somos ignorantes y todos cuando comenzamos a leer la Biblia éramos ignorantes. No conocíamos lo que eran los profetas, no conocíamos lo que significaba una profecía, no conocíamos lo que significaban los pactos, lo que significa la redención, justificación, evangelización. Son palabras nuestras, palabras que usamos los cristianos, ¿cierto? Justificación, santificación, glorificación, apocalipsis, son palabras bíblicas, ¿sí? Que si nosotros no estudiamos no las vamos a entender. Por eso necesitamos estudiar la Escritura. Y le animo, hermano, a reconocer. Si usted sabe algo de los fariseos, sabe algo de los filisteos, sabe algo de los filipenses, y nota la diferencia entre estos tres, entonces le animo a reconocer que gracias a Dios usted ha podido aprender. Y gloria a Dios por ello. Todos nosotros hemos podido aprender por la gracia de Dios, por eso necesitamos enseñanza y por eso necesitamos estudiar. Cuando no entendemos un pasaje, cuando hay palabras que no entendemos, lo que tenemos que hacer es buscar información, y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, para no caer en ser uno de estos indoctos que torcemos la Escritura, que podemos torcer la Escritura por ignorancia. Es muy difícil, podría decir alguien, y la verdad es que sí, es trabajo, pero gracias a Dios que hay disponible para nosotros comentarios, hay disponible para nosotros diccionarios, y hoy día tenemos internet, y gracias a Dios porque en cada iglesia hay hermanos mayores que pueden enseñarnos, que puedan acompañarnos para entender pasajes. Puede llamar a su hermano mayor, a su hermana mayor. Tenemos hermanos que llevan años en el Evangelio, que llevan años aprendiendo, hermanos que si no saben van a decirle que no saben y van a estudiarlo, y va a servir para los dos. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los maestros de la iglesia, cualquiera de los pastores, de los diáconos de la iglesia, o algunos de sus hermanos o hermanas mayores que tienen quizás más cercanía, que le pueden ayudar a entender qué significa un pasaje, una palabra, un contexto bíblico. Así que le animo, hermano, a estudiar. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios. Somos llamados a entender el contexto en el que está escrito. Somos llamados a reconocer también cuando no sabemos algo para poder estudiarlo, para poder hacer algo al respecto. Tenga cuidado con ser chamullento. Tenga cuidado con no rellenar, como hacer como que sabe, o improvisar. No, hermano, no inventemos respuestas. Si no sabemos algo, vamos a la palabra y lo podemos buscar. Vamos a un diccionario, vamos a un comentario, o podemos preguntar a nuestros hermanos. ¿Sí? En confianza, somos un cuerpo, para eso estamos, para juntos crecer. Dependemos los unos de los otros en esto también, hermanos. Así que, hermanos, si no sabemos y nos preguntan, digamos que no sabemos y estudiemos. Hermanos, estudiemos la palabra. Entonces eso es lo inconstante, es uno de los cuidados que hay que tener. La palabra tiene textos que son difíciles porque no sabemos muchas cosas acerca de ese texto. Y en muchos casos estudiando se puede resolver eso. Y cuando digo estudiar me refiero a preguntando, leyendo libros, lo que dije antes, ¿cierto? Pero hay otros casos en que no es por no saber que nosotros no entendemos un pasaje y lo torcemos o lo acomodamos. Y esto es cuando somos inconstantes o inestables o débiles. Estos son los que no están estables en Cristo. Aún no han rendido toda su vida, están madurando y van de un lado para otro, llevados por el viento. Y cada vez que intentan entender un pasaje, en vez de dedicar el tiempo que se merece ese pasaje bíblico, ¿cierto? Porque se necesita tiempo para poder profundizar, para poder conocer más. En vez de dedicarle tiempo a eso, prefieren acelerarse y sacar cualquier conclusión. La respuesta que más le acomode en muchos casos. Quizá donde le tire su corazón.
¿sí? En vez de ir al pasaje. Y hermano, esto yo lo he visto en personas que tienen una visión de un pasaje, entonces no lo entienden porque no cuadra con lo que creen, y de repente ven una palabrita y van y se ponen a estudiar supuestamente, pero una palabra se puede traducir de 50 formas y la última de esas justo es la que le acomoda. Entonces sí, ya, lo voy a acomodar a eso, sí, esa palabra la voy a usar. Sobre todo, por ejemplo, lo que lo he visto en la prosperidad, ¿sí? Que cualquier palabra que se pueda traducir con algo similar, que se pueda interpretar con algo similar a tener plata, lo van a utilizar de esa forma. Inconstantes, que no están firmes en Cristo, que no son estables, que se dejan guiar por sus preferencias en vez de por la palabra. Ellos tuercen la escritura, que el Señor nos ayude a no ser de esto. Ir con corazones humildes a la palabra. Esto lo vimos en el primer estudio que hicimos sobre la palabra, uno que dura una hora más o menos, donde vimos 5 características, ¿cierto? 5 consejos que nos da el Salmo 119 para acercarnos a la palabra, y tenemos que ser humildes. Tenemos que nosotros honrar a la palabra y dejar que nuestros corazones sean guiados, no nosotros imponer lo que nosotros creemos. Los de prosperidad ven en todos los pasajes que hable de prosperidad. Los de superfe ven en todos los pasajes de superfe. Cuidado. Son inconstantes porque no estudian de manera constante y estable la palabra de Dios, respetándola y valorándola y honrando al creador de la palabra, el que la inspiró para nosotros, sino que se dejan llevar por cualquier cosa que los motive a ellos, así como la ola del mar se los lleva, ¿cierto? A uno cuando se tira a playita, así se dejan llevar ellos por las olas de sus propios intereses. La escritura fue escrita para que la entendamos y para que nosotros seamos transformados. Bajo ciertas condiciones nosotros podemos entenderlo. A esto se le llama claridad. La palabra es lo suficientemente clara, entendible, para que toda persona que quiera buscar al Señor y que quiera obedecer a la palabra pueda entenderla. Y si se fija acá, yo ya puse condiciones. Es decir, sí, según la palabra hay ciertas condiciones para que nosotros podamos comprender las escrituras. Ya vimos hoy día, ¿cierto?, que hay pasajes difíciles. No es que toda la escritura sea difícil. Hay pasajes que son más claros, hay pasajes que son más oscuros, se les llama, ¿cierto?, más difíciles de entender. No todos. Pedro lo dice, no todos los pasajes, pero hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y eso puede ser un impedimento, ¿cierto? Hay pasajes difíciles de entender, pero también hay impedimentos de los corazones, en nuestros corazones, que nos impiden, de los que ya hablé de algunos de ellos, ¿cierto?, que nos impiden aceptar la palabra más que entenderla de verdad. Nos cuesta aceptar el mensaje porque va en contra de lo que nosotros creemos. ¿Qué condiciones tenemos que cumplir para poder entender mejor las escrituras, para poder tener claridad respecto a las escrituras según lo que la palabra misma nos enseña? Eso, hermanos, lo veremos en el próximo estudio. Espero que esta primera parte acerca de la claridad de la escritura, que es como contradictorio porque estudiamos que la Biblia nos enseña que hay pasajes difíciles, pero hermanos, hay muchos pasajes que no son difíciles, pero hay pasajes difíciles. Y era necesario tener claro esto para que podamos valorar lo que es la claridad misma de la escritura, el que podemos ir ante el Señor a pedir ayuda y que el Señor nos ayude a entenderla porque Él mismo la reveló. Eso lo veremos en el próximo estudio. Hermanos, estudiemos la palabra, aprendamos de la palabra, preguntemos, leamos, dediquemos tiempo, porque de verdad vale la pena hacerlo. Dediquemos tiempo, sometamos nuestra vida, sometamos nuestros corazones a la palabra de Dios. No seamos inconstantes en el camino del Señor. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Adiós.